Hola, bienvenidos al canal de Nutrición y Dietética. Mi nombre es Jesús Polanco y en esta ocasión voy a hablarte de algún aspecto que es muy interesante y que te va a ayudar muchísimo, principalmente si estás tratando de bajar de peso, cambiar la grasa corporal o inclusive modificar lo que es tu músculo, la cantidad de masa muscular. Y pues voy a decirte por qué es que no te funciona realmente. Para hacer estas indicaciones tenemos que dejar en claro algunos aspectos que la mayoría de las personas desconocen y en qué consiste que algunas personas tengan éxito cuando intentan modificar su imagen corporal, como lo he dicho, bajar su grasa corporal o perder algo de peso corporal, o inclusive incrementar el músculo. Y voy a dejar en claro dos aspectos que son importantes para que las personas puedan identificar. Bueno, el primer aspecto es de que muchas personas hacen dieta y hacer dieta pues no es lo adecuado si intentas cambiar tu imagen corporal, si intentas bajar la grasa corporal o inclusive si quisieras cambiar la masa muscular, pues hacer dieta no es lo adecuado. ¿Y por qué no lo adecuado? Porque realmente cuando hablamos de la dieta o cuando una persona va a ser sometida a un proceso dietético o va a ser sometida a un proceso de una dieta, bueno, hay que dejar muy en claro, cuando se prescribe o cuando un nutricionista o un dietista da las indicaciones de una dieta, y esta se refiere principalmente a que tienes que llevar un régimen muy estricto. Y cuando hablamos muy estricto, se refiere que este régimen de alimentación pues principalmente son indicadas en los hospitales o cuando las personas van a ser sometidas a ciertos cambios. Entonces, muchas personas cuando se someten a una dieta o algún cambio en esa situación, pues no ven resultados. ¿Por qué? Por el hecho de que es muy rígido ese cambio y no llega a cambiar o a hacer ciertos hábitos que las personas llegan a considerar parte de su estilo de vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, una dieta es indicada y tiene que seguirse con ciertas indicaciones y sabemos que de antemano nosotros como seres humanos pues necesitamos algo de flexibilidad y es por eso que cuando hacemos una dieta pues no funciona. Pero bueno, en sí, ¿qué es lo que funciona? Lo que funciona realmente es el plan alimentario o el plan que se va a desarrollar de acuerdo a la persona para que este funcione. Y bueno, ¿cuál es la diferencia de una dieta y un plan alimentario? Bueno, como lo he mencionado, la dieta se enfoca principalmente a tratar de corregir y llevar un régimen muy estricto por una situación ya sea de salud o algunos ciertos ajustes que son necesarios, ya sea para que el cliente o el paciente, si es que está en un hospital, pues sea sometido a alguna cirugía o después de una cirugía, en fin, algunos aspectos que, como lo he mencionado, pues son muy estrictos. Pero en consideración a un plan alimentario, pues es un poco más flexible y al hacer más flexible, pues permite que el cliente o en este caso la persona que intenta modificar forme ciertos hábitos alimentarios y ahí donde influye mucho para que se... Bueno, una vez que la persona ha identificado su objetivo, que eso es algo muy importante, cuando alguien quiere hacer algún cambio, principalmente en sus hábitos alimentarios por alguna situación, ya sea para prevenir enfermedades como la diabetes o simplemente quiere reducir y cambiar su imagen corporal. A esto hago mucho hincapié, que si tiene un porcentaje de grasa mucho mayor al que ella desea tener, bueno, hay que hacer un plan y el plan consiste en ciertas estrategias y sobre todo, como he dicho, tener un objetivo para que esto pueda llevarse a cabo. No olvidemos que nosotros como seres humanos pues no somos rígidos, necesitamos cierta flexibilidad y sobre todo para que este cambio sea progresivo y sea duradero o se fomente ese hábito de por vida, pues tenemos que adaptar ciertas condiciones de acuerdo a aspectos culturales, de acuerdo a aspectos socioeconómicos e inclusive a ideologías en relación a la alimentación. Y bueno, esto cuando hablamos de un plan es algo diseñado. En este caso hago mucha referencia, si tuviéramos a una persona que por alguna situación tiene ciertos hábitos, como ejemplo es la gente de Latinoamérica, que tiene cierto afán por ciertos alimentos o tenemos la cultura del consumir más alimentos de maíz o de este tipo, pues tenemos que hacer cambios para que esto pueda ser más adecuado y se fomenten los hábitos. No podemos decir que los alimentos como la tortilla o los derivados de maíz o los panes pues son los malos de la situación. Más bien debemos de enseñar a utilizar cantidades y porciones para que sea un hábito adecuado. Ahora también consideremos en esto, cuando hacemos un plan alimentario, pues hacemos ajustes en los llamados macronutrientes, aquellas sustancias o aquellos nutrimentos que nos aportan las principales calorías, como son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y hacemos ciertos ajustes. Y cuando hablamos de ajustes, hacemos cambios para que estos impacten principalmente al metabolismo. Y bueno, cuando hablamos de que impacten y que modifique esto, pues se requiere a las cantidades, las porciones, cantidades de gramos que pudieran consumir o porcentajes que llegan a consumir. Bueno, ¿y cómo iniciamos un plan alimentario? Primeramente, para poder iniciar este plan,
que como lo he mencionado, pues es una estrategia que se va a desarrollar. Tienes que ubicar principalmente tu objetivo, y tu principal objetivo es saber tu composición de cuerpo, cómo está compuesto tu cuerpo, y de ahí poder saber cuánto es grasa que tú tienes, del peso, y cuánto no lo es. Comúnmente se le considera masa libre de grasa, y pues ahí involucra lo que es la masa muscular, el hueso, los tejidos, todo aquello que no sea grasa, pues identificar. Ya teniendo esa información, pues inclusive podemos saber la cantidad de agua que tu cuerpo tiene y podemos ajustar las necesidades. Tomando un ejemplo, si una persona tiene un 30% de grasa corporal de su peso total, pues si él quiere hacer algunas modificaciones, pues podemos cambiarlo a lo mejor un 24% o un 20%, de acuerdo a su objetivo. Y claro, eso lo hacemos de una manera planeada. Otro aspecto que debemos tomar en consideración, como lo he mencionado, son los grupos de alimentos. No podemos restringir totalmente alguno. Por ejemplo, no podemos quitar en su totalidad los carbohidratos o los hidratos de carbono, más bien los modificamos. E inclusive si queremos acelerar un poco más la pérdida de peso corporal, pues tenemos que tomar en consideración cuáles van a ser los comodines. Y cuando me refiero a comodines, en cuestión a la cantidad de hidratos de carbono o a la cantidad de proteínas y grasas, bueno, esto nos tiene que dar un 100% del total y saber en qué porcentaje vamos a manejar de hidratos de carbono, cuánto de proteína y cuánto de grasa. Por lo regular, si estamos buscando la pérdida de grasa corporal, pudiera ser adecuada un porcentaje no mayor a 30% de hidratos de carbono, y los otros 70% pues podríamos dividirlo entre 35 proteína y 35 de grasas totales. Ahora, tomamos en consideración que si buscamos perder grasa corporal, hay que saber qué tipos de grasas son las que más debemos de aportar para este programa o este plan que estamos desarrollando. Tomando en consideración que el 35% de las calorías va a provenir de la grasa, pues tenemos que incluir principalmente las grasas esenciales o poliinsaturadas. Y a esto me refiero que debemos de utilizar más aceites de pescados o pescados grasosos o almendras o nueces o semillas que nos lleguen a aportar ácidos grasos esenciales o indispensables para nuestro cuerpo, ya que las grasas pues juegan el papel primordial en la función de crear nuevas hormonas e inclusive incrementar la saciedad. Algunas clientes pues han probado algunos cambios de dietas cetogénicas o muy ricas en grasa, a lo mejor teniendo un porcentaje de 40 o hasta un 50% del total de las calorías, pero bueno, eso debe ser indicado siempre, como os he dicho, con alguien que les pueda ayudar a planear, y en este caso el nutricionista o el dietista pues es el principal que puede favorecer, aunque hay muchas aplicaciones que podemos buscar en internet. Algunas de ellas pueden ser muy buenas, muy eficaces para poder hacer algunos ajustes. En uno de los puntos que los clientes pueden tener ciertos obstáculos es en la distribución de alimentos, aunque bueno, todo en cuestión de tiempo, buscar una buena herramienta que nos facilite hacer los porcentajes, poner los porcentajes de los macronutrientes, poner la cantidad de grasa que queremos consumir, la cantidad de proteína, la cantidad de hidratos de carbono, y eso nos va a facilitar hacernos un ejemplo menú. Bueno, esa es una de las razones por las cuales cuando las personas hacen una dieta, realmente pues imitan algo que están tratando de hacer y que en muchos de los casos pues no está adaptado a sus necesidades, aunque las personas tengan algunas características muy semejantes, y me refiero al peso, la edad, inclusive el sexo, o hasta cierto punto la cantidad de masa de grasa o la cantidad de grasa que tienen. Muchas personas tienden a imitar o bajar información que, como les digo, no está adaptada o condicionada de acuerdo a la necesidad de la gente, y eso hace que fracasen y sobre todo en muchas situaciones pues no logran su objetivo y se sienten frustradas al no haber cambio adecuado. Tomamos en consideración que el plan o la planeación alimentaria pues involucra muchos aspectos, y algo que realmente se debe llevar a cabo para poder tener una idea de cómo será el plan, pues el principal punto es saber la cantidad de grasa corporal, o inclusive cuando no tenemos acceso a conocer la cantidad de grasa corporal, que en la realidad hay muchas maneras de poderla obtener, muchísimo. Nos basamos mucho en el peso corporal y hacemos un cálculo del peso teórico que debe tener. Inclusive podemos considerar que la pérdida de peso corporal pues puede involucrar una pérdida de grasa corporal, aunque no es muy preciso, pero podemos tomar de referencia cuando no tenemos la cantidad de grasa corporal de esta persona, pues sí podemos tomar en consideración el peso corporal y buscar ciertos cambios. Entonces, cuando diseñamos el plan alimentario nos basamos y tenemos que tener esa información, como lo que he mencionado. También tenemos que considerar los tiempos de comida, los hábitos que tiene esta persona. Y cuando me refiero a los tiempos de comida, por lo particular o en lo general, yo trato de que el cliente establezca ciertos horarios de comida para que su estómago, su cuerpo se vaya habituando.
No soy partidario de decir come a la hora que quieras o levántate a la hora que quieras y come, no. Simplemente le doy una guía o una referencia para que él vaya ajustando horarios de comida y sean de la manera más frecuente. Tampoco espero que coma exactamente a las 8 en punto o a las 8:15 de la mañana. Más bien que tenga un lapso a lo mejor de 1 o 2 horas en lo que él puede consumir los alimentos, pero que sí establezca ciertos horarios. Y ya la indicación, si le doy 3 fracciones de alimentos, 4, 5, 6, pues va a depender mucho de sus actividades. Porque en muchos momentos pues las personas no tienen oportunidad de hacer 3 comidas totalmente abundantes. Entonces es más factible a veces dividir la cantidad de alimento por el tiempo y así ellos poder apegarse a los cambios. Otro de los aspectos que es importante en la planeación, pues podemos identificar la cantidad de masa muscular. Igual cuando tenemos la cantidad de grasa, que eso nos facilita mucho el trabajo, pues podemos calcular la masa libre de grasa, o la que conocemos que es más metabólicamente activa para incrementar el metabolismo, y este está involucrado a mayor consumo de energía. Bueno, conociendo esta información, pues podemos hacer ciertos ajustes o ciertas indicaciones que pueden favorecerle para que él empiece a iniciar ciertos cambios con ejercicio físico programado. Si en un momento dado no tenemos esta información de la masa libre de grasa, pues podemos hacer ciertas indicaciones básicas, o en algún momento podemos sugerirle que asista a algún entrenador personal y este puede ayudarle a tener esa información. Y cuando me refiero a esa información, sea que el entrenador personal pueda aplicar alguna de estas técnicas para evaluar el porcentaje de grasa, o inclusive buscar algo de plicometría o caliper que le llaman aquí, y sobre eso podemos sacar el porcentaje de grasa subcutáneo que llega a tener. Y vuelvo a hacer la aclaración, esos son indicadores básicos que nos pueden ayudar a tener información para poder hacer ciertos ajustes. Ahora, uno de los aspectos que a veces el cliente nos refiere rápidamente cuando empieza a ver cambios puede ser en su estructura, pero no hay que confiarnos totalmente de esto, sino también hacer alguna evaluación periódica de los cambios de las masas, me refiero a la cantidad de grasa y la masa muscular, ya que esta pérdida de peso o inclusive cambios en la talla pudiera estarnos mostrando ciertos cambios también en la pérdida de masa muscular, y eso no sería adecuado. Entonces hay ciertas planeaciones o ciertos puntos que son importantes considerar para que nuestro cliente pueda obtener el beneficio al tratar de cambiar su masa muscular o incrementar en este caso, y perder la grasa corporal. Realmente la planeación es algo sencillo, algo básico, y de ahí partimos para poder hacer ajustes. Entonces la diferencia es muy sencilla y muy clara. Cuando las personas están a dieta, pues como les he dicho, es un régimen muy estricto en el cual se indica principalmente cuando la persona está hospitalizada, y cuando hacemos un plan alimentario, este tiende a ser más flexible, más variable e inclusive en muchos aspectos más adecuado a formar hábitos. Bueno, hay muchos alimentos que también pueden ser aplicados, o en lo personal yo puedo utilizar algunos reemplazos de comida, y cuando me refiero a reemplazos de comida no me refiero a que voy a comprar algunos alimentos que vengan congelados y que ya venga todo diseñado. Simple y sencillamente puedo hacer algunos ajustes en relación a comer cosas prácticas, sencillas, cosas que puedo preparar en 5 minutos, porque puede ser que mi horario de trabajo sea no tan flexible para tanto tiempo para comer. Entonces en mi plan alimentario, cuando lo diseño o cuando ayudo a mis clientes a diseñar, pues me baso en esa información. Ellos me dicen en muchos momentos que tienen muy poco tiempo para poder consumir alimento. Entonces en el plan trato de agregar pequeñas fracciones de tiempo de alimento o pequeñas ingestas de alimento que pueden ser fáciles de consumir en menos de 10 minutos. O inclusive, aunque algunas personas me indican mucho que les es más fácil tomar cosas líquidas, bueno, también puedo sugerirles desde algún jugo, alguna mezcla con jugo, alguna mezcla con cereales, o de ser posible en muchos momentos alguna proteína adicionada con algún cereal, alguna fruta, para poder buscar cierto consumo de alimento de acuerdo a los objetivos y al plan que hemos diseñado. Realmente lo que funciona para que nosotros podamos modificar nuestra imagen corporal y nuestra grasa corporal, o inclusive reducir factores de riesgos asociados con la alimentación, es la planeación alimentaria. Y la planeación alimentaria solamente la puede dar alguien que tenga la habilidad para poder hacer ese diseño. Bueno, en lo personal te digo, deja de hacer dieta, y te digo mejor que busques a alguien que te vaya a planear tu alimentación e inclusive la manera en que debes de ejercitarte. Y hago mucho hincapié en esto. La alimentación influye mucho para mejorar tu calidad de vida, pero el ejercicio también es importante para que así nosotros podamos mantener nuestra masa muscular y podamos modificar nuestra estética. En ese aspecto me refiero al cambio en el cuerpo, pero también nos va a ayudar mucho a reducir ciertas enfermedades que sabemos de antemano están muy relacionadas por el sedentarismo. Entonces deja de hacer dieta y aprende a comer, a disfrutar los alimentos y sobre todo a comer de manera inteligente. Bueno, es un ejemplo de alimentación, este que tengo aquí,
que estoy mostrándote. Y bueno, por lo regular ese es un plan que he diseñado para algún cliente de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su gusto. Como les he comentado, muchos clientes pues tienen hábito, y sobre todos esos hábitos pues nosotros tenemos que respetarlos, aunque hay algunos que pueden ser nocivos, pues tenemos que considerar mucho de que tienen que dejarlos, y algunos otros que no son hábitos malos. En este caso, a veces las personas piensan que el comer tortillas, comer pan, comer galletas es inadecuado cuando la persona no tiene un control, en este caso que quiera comerse el paquete completo de tortillas o el paquete completo de galletas, pues sí puede ocasionar ciertos cambios. Pero cuando hacemos un plan o realizamos este programa de alimentación estructurado de acuerdo a las necesidades de nuestro cliente, pues ese se va a adaptar de una manera más fácil. Entonces les enseño las porciones, las sugerencias que en ese momento deben de consumir, o que pueden haber ciertas variaciones de acuerdo a los cambios, como el ejercicio físico, de acuerdo a sus situaciones de trabajo y todo eso. Realmente la base de este plan pues va a ayudar mucho a que ellos vayan teniendo cierta aceptación a consumir cantidades adecuadas, y sobre todo combinaciones, como lo he mencionado al principio, que tengan mucho que ver con los porcentajes de los macronutrientes que estamos modificando. Entonces en este caso tengo un plan diseñado. Si ven aquí el ejemplo, tiene 3 días. Esos 3 días pues por lo regular le pido a la persona que lo aplique por 7 días, que juegue con ellos. Le hago algunas sugerencias para que no todos los días estén comiendo manzanas, sino que incluyan a lo mejor otro tipo de frutas, de acuerdo al deseo y a los que he sugerido, o aquellas que estén en temporada, porque también debemos considerar que el plan alimentario debe tener una característica, debe adaptarse a aspectos económicos del cliente. No podemos decirle a la persona que compre uvas rojas, y si en este momento la uva roja pues está a un precio caro, está por encima de un presupuesto, que también ayudamos a nuestro cliente a planear ese presupuesto económico para que él pueda designar la cantidad necesaria de dinero de manera inteligente a la compra de alimentos que más beneficio le pueda tener. Y no hablo de alimentos super mágicos o de alimentos aquellos que nos van a dar superpoderes, como muchas veces nos hablan, sino que de acuerdo a la economía, pues que esto se adapte para que él pueda seguir ese cambio de hábitos. Y les digo de antemano, pues que pueda ser de por vida, no sea simplemente en el momento que me estoy preparando para una fiesta o para un evento y quiero perder ese peso, o porque viene el verano y quiero rápidamente lucir un cuerpo esbelto. No, simple y sencillamente buscamos la manera que sea factible, fácil de aplicar y que sea convincente. Entonces hago sugerencias de algunas frutas, de algunas verduras también. Si se aburrió de comer alguna verdura o algún grupo de cierto tipo de verduras, pues que le dé vuelta a otras que puede encontrar con ciertas características. Le digo de antemano cómo consumirlas, prepararlas, cuáles serán las mejores opciones. Igual con el consumo de pescado o de pollo o de carne. Cuando la gente dice es que ya me aburrí de comer pescado, quiero comer, bueno, también le doy la opción que pueda cambiar a lo mejor el pescado por pollo, o pueda cambiar por carne que no sea frita, que son de los puntos que siempre le hago mucho hincapié. También le hago sugerencia de, si en un dado caso no quiere beber leche de almendra, pues puede buscar algo semejante, o usar leche de vaca, aunque hay ciertas diferencias o ciertos pequeños cambios en los macronutrientes entre el consumo de la leche de vaca y la leche de almendra, pues pudiéramos hacer algunos ajustes, algunas sugerencias que el mismo cliente va aprendiendo y va teniendo ciertas opciones. Y hago las indicaciones diciéndole que entre más variable sea su alimentación, pues va a ser más flexible para que él pueda llevar a cabo. Algunos clientes también me sugieren y me dicen o me cuestionan que por qué incluyo aguacate. Bueno, pues también les hago mucha referencia a que el tipo de grasa que tiene el aguacate o las almendras, pues son grasas que nuestro cuerpo necesita. Aunque no son indispensables como las que podemos encontrar en los pescados o en ciertas semillas, al menos el aguacate y el aceite de olivo o las almendras, pues nos aportan cierta cantidad de grasas que son necesarias, ¿sí? No indispensables con el hecho, pero que son necesarias y que podemos utilizar de una manera adecuada. Bueno, cuando hago la planeación alimentaria me baso mucho en cosas sencillas, prácticas y que sean fáciles de desarrollar, fáciles de preparar, que no involucren mucho tiempo, que es una manera fácil que pueda compartirse con la familia. Aunque me baso muchas veces en la madre o en una persona, en un integrante de la familia, al momento que hago la planeación alimentaria, bueno, esa planeación puede usarse con otros integrantes de la familia, solamente que la cantidad de porciones pues sí va a ser muy diferente. En este caso, cuando las mujeres llegan a pedirme asesoría o consulta en relación a nutrición, bueno, yo me baso en sus necesidades y la clásica pregunta es, o la pregunta que siempre me hacen, que si esta preparación de alimento la pueden comer sus hijos. Y pues por orar siempre les digo que sí, solamente
yo me baso en las cantidades que ellos necesitan, pudiendo ser que los hijos o algún otro integrante como el esposo, pues pudiera utilizar o necesitar mayor cantidad de alimento. Entonces me baso principalmente en eso, pero también doy la flexibilidad de que esa preparación de alimentos puedan ser utilizados por otros integrantes de la familia, siempre y cuando pues no presenten ni alergia y no tengan ninguna contraindicación a lo que yo he sugerido por lo general. Entonces, te das cuenta, es algo muy sencillo de hacer y la clave del éxito está en la planeación. Y una planeación, como te he dicho, es sencilla, fácil y sobre todo muy flexible, que te va a ayudar a mejorar tus hábitos alimentarios, va a hacer que reduzca los factores de riesgo de enfermedades relacionadas con la alimentación, como lo sabemos, que cada día crecen más y cada vez nos encontramos con personas muy jóvenes, con niños que tienen problemas ya relacionados con aquellas situaciones o enfermedades que son o que se presentan comúnmente en adultos. El caso de la diabetes mellitus, pues en los niños es muy grande. La presión arterial alta en los niños también empieza a ser un factor o un foco importante, y sobre todo los gastos físicos, los gastos económicos y el gasto emocional, pues en muchos momentos es irreparable y deja muchas secuelas. Entonces, si tienes la oportunidad de poder planear, y al igual que lo haces cuando te preparas para ir a trabajar o te preparas para ir a algún lugar, pues no te vas a la deriva, simple y sencillamente pues haces un plan de cómo llegar o cómo obtener mejor ventaja. Bueno, así lo hacemos, o así es como te ayudo a que tú puedas tener ese plan de alimentación y, como te digo, sea fácil, flexible y sobre todo te ayuda en muchos aspectos que son importantes para mejorar tu calidad de vida y tu salud. Bueno, si te gustó el video, dale like, compártelo y sobre todo déjanos tus preguntas, tus comentarios. Búscanos en las redes sociales, búscanos en nuestra página en phslife.org y nos vemos pronto. Bye bye.